creo que si hacemos una estadística en cuanto a la atención, a nivel de atención que se van los familiares y los pacientes que de alguna forma se recuperan, Joco, yo creo que vamos por arriba de un 80% de satisfacción. Creo que yo no cambiaría nada de ese hospital, simplemente esa parte, ¿no? De que las nuevas generaciones vengan con otro chip. El chip de que venimos a atender personas, que el chip que venimos a que la gente necesita una palabra de aliento para hacer su día lo más tranquilo a pesar de su desgracia. Entonces yo creo que sería lo que se necesitaría ahora, nueva actitud, una nueva forma de atención, y porque por eso nos formamos por dar una mejor atención para satisfacer a una persona. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces por la Salud. Estamos en el Hospital General de Joco con el enfermero Adán Sabas. ¿Qué tal? Hola Adán, mucho gusto. Hola, Muchas mucho gracias gusto por estar aquí con nosotros acompañándonos en este ustedes. episodio. Y me gustaría que la gente te conociera. Okay. Así que por favor, preséntate y dinos en qué trabajas y qué haces. Bueno, pues yo soy Adán Sabas. Soy enfermero aquí en el Hospital de Joco desde hace casi 22 años. Trabajo en el turno vespertino. Y pues mi trabajo aquí básicamente consta en la atención directa con pacientes de diferentes tipos de afecciones y también hago muchas labores de tipo administrativo. Ok, oye, cuéntame de dónde viene esta como inquietud por estudiar enfermería. Pues yo creo que como todo nació a raíz de una experiencia personal, con un cuidado de mi mamá que tuvo una cuestión de una fractura, y pues era muy difícil cómo manejar una fractura, y aunque yo tenía ciertos conocimientos, pues eso fue lo que me orilló un poquito a lo que es la parte del cuidado. Entonces, pues yo creo que se me dio un poquito eso, y de ahí hice el examen a la universidad, me quedé, y pues muchas cosas se me fueron dando como que muy fluido, ¿no? Entonces, razón por la cual pues estoy aquí desde ese entonces. ¿Cómo fue estudiar enfermería? Fue difícil porque yo no contaba con mucho apoyo económico. A pesar de que mis calificaciones no eran malas, tampoco tuve la experiencia de que me apoyara la universidad en ese entonces con una beca, y lo tuve que conseguir por fuera. Pero a nivel en cuanto a profesores y en cuanto a la forma en que me enseñaron, creo que fue mucho más fácil para mí, porque pues ellos me impulsaron a seguir dando más del doble de lo que ellos me enseñaban, y pues fue de la razón por la cual pues traté y terminé de manera muy satisfactoria en mi carrera. Bueno, creo que hay un estereotipo muy marcado entre las diferencias entre medicina y enfermería. Claro, totalmente. Cuéntanos cómo has vivido tú eso en tu día a día. Bueno, lo que pasa es de que es el cliché típico, ¿no? De que el enfermero es la parte básica, o más bien el sostén de un hospital, y la parte de la mano derecha del médico, que en realidad no debería de ser así. Tendría que ser un mano a mano en cuanto a conocimientos, porque los conocimientos tanto de ellos como de nosotros son prácticamente los mismos. Entonces, el hecho de que yo tenga menos conocimiento en cuanto a procedimientos invasivos o cirugía y todo eso, es una parte que ellos se especializan, en cuanto nosotros nos especializamos más en la cuestión del cuidado y ver muchas alternativas en cuanto a cómo manejar sus estados de enfermedad. Razón por la cual pues tienes que ser más o leer mucho más para que cuando hay algo que ellos no sepan, porque hay muchas cosas que los médicos no saben y nosotros vamos explicándoles. Entonces, no significa que seamos menos o más, simplemente somos el dúo para que el cuidado se dé de manera completa. Y nunca me ha quitado a mí el hecho de que ellos que tengan más conocimientos que yo, simplemente es algo que se debe de complementar. O sea, yo puedo saber más cosas, ellos saben más cosas, pero al final de cuentas el cuidado es para el mismo paciente, y no sé, o sea, no debemos de vernos así más que otro, simplemente somos un equipo. Claro. Y ese es el equipo que nosotros formamos ahí. Oye, ¿y cómo es esta relación que se forma entre enfermeros? Creo que es también estereotipo que se hacen como los más amigos. ¿Cómo te ayuda a ti eso, tu trabajo? Hay una cuestión muy chistosa porque cuando yo entré había mucha gente muy adulta, muy grande, ya casi jubilarse, entonces como que no era tan fácil compaginar sus conocimientos o su experiencia con lo que yo traía de la escuela, porque había muchas cosas que yo no sabía de la escuela. Entonces aquí las terminé yo como moldeando. Conforme ellos se fueron jubilando, iba entrando más gente joven o relativamente joven. Entonces yo era de aquellos jóvenes que entró en aquel entonces, y la idea es de que se hiciera la experiencia que ellos tenían con los conocimientos que nosotros llegábamos, pues como hacer el complemento también para que no se sintiera tanto la diferencia en cuanto tú eres el viejo, tú eres el nuevo, o porque eres el nuevo de la universidad, pues te va a tocar tener a los pacientes más graves, y que fue lo que me pasó en su momento, ¿no?
porque pues, ay, egresado de la Universidad Nacional, de la Escuela Nacional de Enfermería, ay, pues has de saber todo. Y no era realmente cierto. Más sin en cambio la experiencia que ellos tenían también yo la aproveché con ellos. Entonces, sí ha habido muy buena mancuerna, incluso ahora las generaciones nuevas que llegaron, los compañeros del nuevo programa de Bienestar, muchos de ellos son recién titulados de la carrera. Y es cierto, son jóvenes o compañeros creados o formados por la pandemia, que realmente no tuvieron la oportunidad de tener una buena formación a nivel presencial y que básicamente se crearon o se forjaron por computadora. Entonces, muchos de ellos no tuvieron la experiencia de un área clínica y muchos llegan casi en blanco. Entonces, a pesar de que tienen el conocimiento, no significa que no sepan, sino que no tienen la experiencia del contacto con la práctica. Entonces, poco a poco los hemos ido arropando, se les ha ido ayudando y de alguna forma como que ya se sienten como que mayor confianza de hacer muchos procedimientos, ejercer el juicio clínico y hacer las cosas sin miedo, porque nosotros somos para eso, para apoyarlos, porque nosotros ya tenemos esa experiencia que adquirimos a través de todos estos años que te estoy explicando. Entonces, se ha hecho una muy buena mancuerna hasta ahorita, y yo hablo de mi turno. ¿Los turnos se van rotando? ¿O cada No, quien tiene el suyo específico? yo desde que entré desde que me dieron mi contrato, bueno, desde que me contrataron, yo estoy en la tarde desde entonces. Sí, ha habido compañeros que se han cambiado de turno por cuestiones propias de su dinámica, ¿no? Yeah. Pero yo desde que yo entré hace casi 22 años, yo estoy en la tarde. Oye, ¿y cómo es un día a día aquí? ¿Cómo es un día a día? Híjole, bueno, pues yo he rotado por muchos servicios, me he quedado varios años en otros, pero ahora que he estado en el servicio de medicina interna, donde prácticamente ves pacientes donde ves en cualquier otro servicio, ¿no? Pacientes que son adultos mayores, pacientes que son que no tienen casa, o pacientes que son de indigencia, o pacientes que vienen de hospitales privados y vienen aquí pues porque básicamente pues ya no se les acabó el dinero y buscan una alternativa para dándose o continuar su cuidado. Un día a día es llegar, recibir pacientes, ver qué equipo te va a formar, porque a veces que los compañeros no llegan o por alguna situación pues les dan el día, o tienes que ver qué compañeros van a conformar tu equipo para que de esa manera pues puedas tú distribuir el trabajo de manera equitativa. Y pues que es básicamente pues pelear básicamente con los familiares. Claro. Es que los familiares son una cuestión que tratamos de nosotros de moderar día a día, porque quieren una atención completa y estricta exclusivamente para ellos, y no se puede. No hemos aterrizado que esos hospitales son públicos, independientemente de la cuestión que sea en bienestar, no significa que de alguna forma son un tipo de derecho a bienestar, pero sigue siendo un hospital público. Entonces no podemos individualizar completamente su atención, porque no somos ni demasiados y son muchos pacientes que quieren o requieren más atención que otros. Entonces, lo poquito que pudo ver tu compañera fue de que, pues sí, necesitamos gente que esté comprometida y que haya más apoyo en este aspecto de que haya más personal para que de alguna forma se cubra de manera completa pues el rubro que manejan de enfermero paciente. Yo sobrepaso el rubro de enfermero paciente, o sea, yo supero la norma. Entonces, he llegado a tener 4 a 5 pacientes entre graves, relativamente inestables o estables. Entonces, no te puedo decir un día en específico, un día es diferente, todos los días son diferentes. Hay algo mal llamado en la enfermería que le llaman la rutina, y la rutina no existe. La rutina es algo que se ha estado como que manejando de manera muy estricta, y realmente no hay una rutina. Todos los días son diferentes, como ahorita, ¿no? Que nos dimos un espacio pues para poder yo dejar mis actividades pues para poder cubrir esta entrevista contigo. Claro. Oye, y en esta misma idea, ¿qué papel crees que juega Joco como hospital que es un poco diferente a los demás, ¿no? Creo que hay más traumatología, es como para accidentes. ¿Tú cómo lidias con esto? Yo cuando entré aquí me sorprendí, porque aquí decían que Joco era como que no digo coladera, sino que la última instancia de la atención pública, ¿sí? Es que si vas a Joco te vas a morir, ¿no? Y es que yo estuve en Joco y mi familiar se fue mal. Entonces, cuando llega esta nueva camada de compañeros o gente joven, como que cambiamos la perspectiva de la gente, que vea que Joco no es un lugar donde vas a vivir mal. Joco, hasta donde yo entiendo, es de los mejores hospitales de traumatología públicos de la ciudad, y no puedo decir más que hasta del país, porque vienen aquí a formarse muchos médicos urgenciólogos. Okay. Aparte del Hospital de Balbuena, Joco es una de las cunas importantes de la traumatología en cuanto a la formación de médicos traumatólogos.
y traumatólogos ya sea de medicina interna también, de urgencias, de cirugía plástica, porque Joco pues es un hospital escuela, y entonces como siendo hospital escuela pues te da las herramientas para que todo el mundo pueda acercarse, en el caso de los estudiantes pues para que puedan trabajar con una población que tal vez no es que se queje, simplemente necesita que la ayuden y se dejan, por decirlo de alguna forma, pues hacerse todo. Entonces, sí, Joco sigue siendo, hasta donde yo creo, sigue siendo uno de los pilares de la atención pública de traumatología de la ciudad. Creo que trabajar aquí en Joco tiene una particularidad muy importante, que es que pues lidias todo el tiempo con traumatología, con heridos, con accidentes, y hay pues que estar fuerte, ¿no? Para poder lidiar con eso. Siendo médico es importante, pero creo que aquí es más importante. ¿Tú cómo has trabajado esa parte de ti para que no te afecte tanto el trabajar día a día con tragedias y heridas y víctimas? Fíjate que desde la formación que yo tuve como estudiante, tuve la oportunidad de hacer prácticas en hospitales públicos. Uno de ellos fue Valbuena, y como que te da el primer contacto de cómo es la atención pública, ¿no? El que llega el herido del mercado, el herido del reclusorio, y aquí al llegar a Joco ya no te impacta tanto como de primera instancia, sino que ya tu cerebro ya sabe lo que vas a realizar en ese momento, pero tampoco puedes ser insensible a las necesidades de esas personas, ¿no? Aunque sea una persona que haya delinquido, aunque sea una persona que sea de la calle, no debes de empatizar de alguna forma, porque el hecho de que haya realizado o tenga esas condiciones, no puedes tú atenderlo menos que a otro. Aquí muchas veces, en su momento, había mucha discriminación hacia los pacientes de VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces no había una buena cultura de atención, ¿no? Llegaban momentos en que había compañeros en algún momento que les acercaban la comida en el suelo, y a mí me enojaba mucho eso, y aquí mismo. Y yo se les decía, oye, pero ¿por qué le dejas eso? Es un ser humano. Métete y déjale su comida porque no te va a pasar nada. La protección es hacia él, no hacia nosotros. Entonces, poco a poco como que hemos tratado de que ya esta cultura de la atención de todos los niveles, ¿no? De intendencia, trabajo social, cocina, ya cambia un poquito más con relación a la atención. Entonces, sí, no te puedes hacer insensible en ese aspecto, no te puedes ser duro, no puedes decir, ya atendí, ya me voy a mi casa, no pasa nada, no. O sea, sí duele mucho ver cuando una paciente que tú constantemente la has estado cuidando y de alguna forma u otra al otro día ya no la encuentras. Entonces dices, ya se murió doña Carlota, doña Luisa. A veces decimos los números porque no es por decir un número, sino porque a veces no nos acordamos de tantos nombres y no lo decimos de manera peyorativa, ¿no? Ya se murió de la señora de la ciento tantos, de la 200 tantos. No es por eso, sino porque tratas de recordar, que bloqueas, ¿no? Entonces sí haces un vínculo, haces un match con ellos, ¿no? Pero pues lo importante es que la familia se vaya contenta a pesar de la situación, que se vaya contenta de que se le hizo todo lo posible, se le atendió lo mejor que se pudo, a pesar de las condiciones que tenemos. Entonces ellos quisieran que estuviéramos ahí pegados con ellos y no se puede, pero te digo, no podemos ser insensibles a eso, no podemos, nos llevamos mucho de ellos a nosotros, no significa que eso nos siga afectando para atenderlos, no, o sea, significa que tu trabajo fue bien hecho, tu trabajo se le hizo bien, que te dan de repente el dulcecito, que los 50 pesos, que la botellita, y sí ha pasado, ¿no? Quien se lo ha ganado, pero no se trata de eso. Como yo siempre le he dicho a los familiares, no me dé nada, pues para eso trabajo, para eso me pagan. No, para el chesco. No, porque me parece que lo va a tener mejor. No, o sea, le voy a repartir la atención a todos como yo pueda. Obviamente va a haber más atención uno que requiere más cuidados que usted, pero pues aquí lo voy a andar vigilando sin problema. Me puede decir sin problema y le puedo ayudar. Oye, cuéntame de un caso que te haya marcado mucho. Ay, bueno, no sé si esté muy grave. Bueno, son muchísimos, ¿ya? Tantos años de experiencia, pues son muchísimos, ¿no? Un señor que llegó, yo estaba en urgencias, estaba también encargado de urgencias, lo atropelló el Metrobús. Y es impactante ver cómo este paciente le pasa por encima, se escucha muy burdo lo que os voy a decir, le pasó por encima la llanta y haz de cuenta que la pierna era como un periódico arrugado. Se veía así, se llama apergaminamiento, ¿no? Se abrió la pierna, se veía toda la exposición de los músculos, los nervios y demás. Obviamente este paciente pues terminó con amputación y obviamente falleció por una infección masiva, pero era inevitable que este paciente pues por la edad y por el tipo de impacto pues sobreviviera. Y afortunadamente pues llegó al hospital. Eso es uno de los que a mí más me impactó. Uno más que te puedo contar es un chico que 17 años murió, que tenía un impacto de bala en las primeras vértebras del cuello y pues de la terapia intensiva lo suben a piso de hospitalización para algo que le llaman máximo beneficio, es decir, que ya no va a haber muchas alternativas para su cuidado y que inevitablemente en cualquier momento iba a fallecer. Entonces,
pues el paciente pues estaba consciente y de la nada pues le da un paro cardíaco. Entonces, lo que te explico yo no es el hecho de la patología, sino el que me impacta que mucha gente joven sigue muriendo todavía por tonterías, ¿no? Sí. La moto, el alcoholismo, los impactos de bala, las peleas sin sentido. Entonces, aquí ha llegado mucha gente joven, mucha. Y estos de los accidentes de moto son casi el pan de cada día de nosotros. Sí. Cuando antes la dinámica era más los accidentes de choques o de atropellamientos, ahora son por moto. Entonces, si tú te das cuenta, cambia mucho la dinámica, ¿no? Otro ejemplo es de que los pacientes que llegan más jóvenes por infartos cerebrales, muy jóvenes, desde 35 años. Entonces dice, no puede ser posible un paciente de tal edad, pues la dinámica de la alimentación, la dinámica del estrés, pero cada vez más personas jóvenes están presentando enfermedades de ancianos o de personas adultas. Entonces como que se revierte la dinámica y dices, bueno, este paciente no tiene que tener esto. Entonces, pues a la edad que ya tenemos, pues como que hay que cuidarnos más, ¿no? Entonces, digo, tratamos también de cuidarnos lo más que se pueda, porque lo que quiere la persona enferma es ver a alguien que te refleje tranquilidad y que te refleje salud, ¿no? Desde la presencia, ¿no? Entonces, digo, yo creo que eso es desde lo primero que el paciente se fija en nosotros, ¿no? De que tengas una buena actitud, de que tengas una buena presencia para él. Se escucha muy tonto lo que te voy a decir, pero hasta que huela rico, claro, para ellos es algo bien tranquilizante, porque incluso digan, ya llegó fulano de tal, ya llegó fulanita de tal, y hasta les cambia la cara. Entonces ya les haces de su peor momento un momento mucho más tranquilo. Claro. Te voy a hacer una pregunta, la última, claro. Y me gustaría que fueras muy sincero. Okay. Si tú pudieras cambiar algo ahorita de tu trabajo, de lo que estudiaste, ¿lo cambiarías? Creo que lo único que cambiaría sería el hecho de que desde las escuelas les inculquen a los compañeros o a los nuevos estudiantes o a las nuevas generaciones de que el hecho de que tengan una licenciatura, una especialidad, una maestría, algo que ya se está haciendo mucho de boga y que prácticamente se le está dando muy fácil. Cuando a mí me tocó hacer mi tesis, me costó muchísimo porque el tener ese grado de licenciado con tesis ya no lo están pidiendo, y más con las exigencias que a mí me pedían. Ahora pues prácticamente por un promedio ya te lo dan todo. Sí. Entonces, como que ya no les piden el mismo esfuerzo. Entonces, yo les pediría más bien que les exigieran, como que se esfuercen más en exigirles y que lean más. O sea, los compañeros que lean más. Que no se queden con lo que se quedaron en la universidad, sino que sigan leyendo. Otra cosa, pues que también ellos, los propios profesores, los inculquen a que no van a... El hecho de que los formen como licenciados y especialistas, ya sea en administración, alguna área, no crean que les van a dar el puesto de jefatura entrando, porque pues esos puestos se van dando, no es que se hereden, sino se van dando de acuerdo a las capacidades, ¿no? A la antigüedad o a la experiencia que tengan. Que se quiten esa idea, que venimos a atender a personas que necesitan realmente la atención cuando la población está aumentando en cuanto a sus necesidades de atención, más los públicos como ese hospital, ¿no? Porque pues probablemente la gente piensa que el hecho de tener un hospital de ese tipo, pues tenemos la mayoría de las cosas que ellos esperan tener o que esperan que nosotros les demos, cuando en realidad no es. Trabajamos con lo que tenemos, trabajamos con lo que nuestros esfuerzos y nuestros conocimientos nos dan. Creo que si hacemos una estadística en cuanto a la atención, a nivel de atención que se van los familiares y los pacientes que de alguna forma se recuperan, yo creo que estamos por una arriba de Joco, yo creo que vamos por una arriba de un 80% de satisfacción. En cualquier forma, viendo como estamos en nuestra misma situación. Entonces yo creo que yo no cambiaría nada de ese hospital. Simplemente esa parte, ¿no? De que las nuevas generaciones vengan con otro chip. El chip de que venimos a atender personas, el chip que venimos a que la gente necesita una palabra de aliento para hacer su día lo más tranquilo a pesar de su desgracia. Entonces yo creo que sería lo que se necesitaría ahora, nueva actitud, una nueva forma de atención, y que vengamos todos los días a que, no porque nos den un sueldo, sino simplemente porque venimos a dar y porque por eso nos formamos por dar una mejor atención para satisfacer a una persona. Excelente. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Pues les agradezco muchísimo y también a ti, Adán, que nos hayan acompañado en este nuevo episodio de Voces por la Salud. Y los invito a que nos sigan viendo para que sigan conociendo a los doctores, enfermeras, médicos y médicas que hacen posible el labor de llevar los servicios públicos de salud a todas las personas en todos los lugares.
Muchas gracias. Gracias.